El día de hoy vamos para el llamado el Venecia de Colombia. Vamos a ver qué está pasando en este lugar, lo vamos a explorar y vamos a ir a uno de los lugares más turísticos de Antioquia. Gracias. Llegamos a Guatapé, que es uno de los lugares más turísticos dentro de Antioquia, reconocido por sus callecitas bonitas llenas de colores, por el gran embalse que tiene y por la famosa Piedra del Peñol, que es visitado por años por demasiados turistas. Además que ustedes saben que hay muchísimos vlogs de viaje, fotografías que hacen que este se vuelva el lugar más deseado para conocer cuando las personas llegan a Medellín. Sin embargo, lo que empezó como algunos pocos turistas ahora es una avalancha que amenaza con acabar con la esencia de este pueblo. El aumento es completamente exponencial. Estamos hablando que un pueblo de solo 8.000 habitantes recibe 1.5 millones de turistas al año. Vinimos en semana para hacerle justicia a este pueblo que creo que recorremos desde que tenemos uso de razón, y es que este pueblo en fines de semana es completamente distinto. El sobreturismo se apoderó de esto, la contaminación auditiva es increíble, los tacos son increíbles y la contaminación en las calles y basuras es aún peor. Una de las quejas de las personas que viven acá es que no hay capacidad de cómo atender esos temas sanitarios. Vamos a almorzar y continuamos con esto. Uno de los escenarios que más se repite los fines de semana cuando vienen más turistas es que ellos se consumen todo el recurso hídrico que hay para el fin de semana, dejando a los locales sin acueducto. Algunas personas hasta indican que hay sábados en los que a las 3 de la tarde ya escasea la comida porque la demanda es demasiado alta. Una de las preocupaciones más grandes de este lugar es los recursos naturales y la infraestructura, pues no se sabe a un largo plazo cómo esos recursos naturales van a ser sostenibles en este lugar. El sobreturismo también ha ejercido una presión increíble sobre la identidad cultural de Guatapé. La comercialización excesiva y la cantidad de negocios turísticos tiene preocupado a las personas que pertenecen al pueblo y sienten que su identidad se está perdiendo poco a poco. El aumento del costo de vida y la dificultad para acceder a los servicios básicos ya es una realidad para las personas locales. Incluso muchas están teniendo que mudar porque no pueden ni siquiera pagar los arriendos. Esta problemática se les hace familiar, en realidad es que no estamos muy lejos de volvernos el Venecia de América Latina. ¿Y por qué nos estamos pareciendo tanto a Venecia e Italia? El primero es sobreturismo, el número 2 es afectación a la población y el número 3, que es la más importante, es afectación y contaminación del medio ambiente. Todas estas son problemáticas que hacen que Venecia esté en crisis y en este momento se está viviendo en Guatapé. Oficialmente llegamos al lugar más turístico del Peñol y Guatapé, que es la Piedra del Peñol. Se dice que esto es un residuo de un meteorito que cayó hace millones de años. Eso es lo que cuentan las leyendas de este pueblo. No sabemos si es verdad o si es mentira. Hoy la vamos a subir hasta esta esquinita que hay acá. Son más o menos, ¿cuántos escalones? 1000 algo, no sabemos el número exacto, pero obviamente, ¿cómo no venir hasta este lugar y no subir la Piedra del Peñol? Allá abajo. Tiempo de inicio 2 y 8 de la tarde. Vamos a ver cuánto nos demoramos subiendo. Hicimos un pequeño descanso. ¿En qué? ¿En las 200? Bien, paramos en 200, 400 y terminamos. ¿Tienen canal de YouTube? Sí, cáeme con pasaporte, cáeme con pasaporte. Cállate con pasaporte. Sí. Arre. Ey, suscríbanse. Miren que ¿Cuánto más o menos suben el video? domingo. Domingo, en estos días. Sí. Ya. Ey, si ellos se suscribieron, usted no se ha suscrito, ¿qué están esperando? Suscríbanse. ¡Vamos México, vamos! 600, ya casi llega. Siendo las 2 y 23 de la tarde. Hey, nos dimos cuenta que había un lookout por acá para completar el 100% de las escalas. Así que vamos arriba. Fueron como 16 minutos. Oficialmente llegamos hasta el final.
El 80% de los turistas que venimos a Guatapé somos colombianos, el otro 20% son de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Al final creo que vale decir que el turismo trae algo más positivo que negativo. El balance siempre va a ser a favor del empleo formal, de nueva infraestructura, de hoteles, de todo tipo de comercio que beneficia a la comunidad, y que al final creo que la mayor deuda queda por parte del gobierno para el pueblo. Creo que ella y de nosotros los turistas tenemos que ser responsables cuando vamos a visitar lugares. Sabemos que queremos que esto se preserve y que sea un lugar donde cualquier persona del mundo lo pueda disfrutar. Que comience el descenso, va a ser más duro la bajada que la subida. No sabe la gente, es que hay que subir por la cámara. He hecho por ahí 1000 escaleras devolviéndome por la cámara.